La animación es una de las formas de arte visualmente más impactantes que haya. La razón radica en que, como forma cinematográfica, la animación hace algo que una película filmada en live action no puede, o no puede hacer con facilidad. Y es hacer que las situaciones más surrealistas, hacer que los escenarios más alocados, o la interacción entre personajes que no deberían estar interactuando tenga todo el sentido del mundo. Y sin importar la frontera, la animación tiene a los mejores artistas alrededor de todo el mundo, desde Japón hasta Francia, Estados Unidos, pasando por Reino Unido, España y Argentina. El ingenio y la creatividad de las mentes que desarrollan una película animada no tiene límites. Desde los personajes más extravagantes y únicos que existan hasta los paisajes más inimaginables, combinando texturas, colores, formas, técnicas de animación y hasta mundos. Y en este último detalle me quiero detener, porque la mezcla de mundos es un tema que ya tuvo un encuentro en el pasado, desde Quién engañó a Roger Rabbit, Mary Poppins, pasando por Space Jam o Los Pitufos. Y en este video, El caso de estudio es una película que no solo mezcla a la perfección este último ítem con el resto, sino que lo hace como nunca nadie pudo. Y por favor, no me rompas los huevos. Ya sé que te querés hacer el distinto diciendo que tu película animada favorita es Anomalisa, o te querés hacer el clásico diciendo El viaje de Chihiro o Toy Story. Y a ver, yo acá tampoco estoy hablando de mi película animada favorita, pero sí voy a hablar de una que roza la perfección. Así de una lo digo. Una película que vi de más joven en el cine y que me había parecido una obra maestra, y que la veo hoy en día y me parece todavía una obra maestra. Una película que desborda ingenio, creatividad y un humor que hace reír hasta el más viejo. Sí, ya sé que hice un video hablando sobre la película de Lego Batman, pero sin esta primera película no existiría la película de Lego Batman. Y no me cabe ninguna duda de que esta película fue precursora dentro del cine de animación contemporáneo en la manera de narrar y animar historias. Primero que nada, ¿a quién mierda se le ocurrió hacer una película de Lego? Bueno, lo que pasó fue esto. A principios de los 2000, la empresa del Lego Group venía de una crisis muy fuerte. Y al no ver un buen rumbo, la empresa, para recuperarse, se empezó a expandir más allá de los típicos juguetes amarillos y se fueron a los videojuegos y a adquirir licencias como Star Wars, Indiana Jones, etc. y mucho más contenido audiovisual. Y es ahí en donde aparece una idea clave, que era transformar a Lego en una experiencia más narrativa y no solo en un producto físico. El proyecto empezó a ponerse en marcha por allá en el año 2008, cuando Warner Bros. Consiguió los derechos para hacer una película de Lego. Pero había un problema, que era más creativo que otra cosa. Y era, ¿cómo hacer una película de Lego sin que parezca que están haciendo una publicidad larga? Bueno, ahí es donde empezaron a tener que usar el ingenio y la creatividad y entender que esas decisiones no tenían que pasar por un filtro corporativo, sino autoral de quien contraten como guionista o director. Al principio, el guión lo estaban armando Dan y Kevin Heisman, quienes venían de escribir El Hotel Transilvania, pero su enfoque para la película de Lego era más clásico, narrando una historia de aventuras dentro del mundo de Lego y más orientada al público infantil. Y en esta etapa, la película corría el riesgo de ser una historia genérica, pero con la diferencia de tener estética de Lego. Algo parecido a lo que pasó actualmente con la película de Minecraft. Pero la clave, y lo que fue un cambio de 180 grados dentro del proyecto, fue la llegada de los directores Phil Lord y Christopher Miller. Ambos directores ya habían hecho un nombre dentro de la industria habiendo dirigido peliculones como 21 Jump Street y Lluvia de hamburguesas. Y una vez que pusieron un pie dentro del proyecto, reescribieron de cero el guión, agregando un humor más meta, más autorreferencial, y lo que yo creo más valioso en la película, el conflicto ideológico de la creatividad contra la rigidez, y el giro emocional del padre contra el hijo. Algo que nunca estuvo pensado en ninguna de las versiones anteriores, pero que fue súper necesario para agregarle profundidad emocional. Y creo que es importante tener en cuenta en dónde estaba posicionado el cine de animación hasta el estreno de la película de Lego, porque me parece que es clave para empezar a hablar de las innovaciones de esta película. Y es que el cine de animación, durante décadas, fue dominado por la animación en 2D, siendo las máximas exponentes tanto las producciones en general de Disney como Blancanieves, El libro de la selva o La Bella y la Bestia, un tipo de animación que se caracterizaba por estar animada como se le considera frame by frame o cuadro a cuadro, películas más enfocadas al musical y basadas principalmente en cuentos. Mientras que con la llegada a los años 90 y los avances en la tecnología de animación, Toy Story fue el cambio de paradigma,
siendo la primera película completamente animada en CGI, pasando ya a la animación 3D. Este avance hizo que las historias que se contaban sean más modernas y más emocionales, tratando de alcanzar a nuevas audiencias, siendo Pixar la cabeza de la industria. Pero no solo eso, sino que también cambiaron las maneras de hacer humor, haciendo un humor más irónico, como en Shrek, plasmando un tipo de comedia más identificable con un público adulto y tocando narrativas que apuntan a los más grandes. Y ya para los años 2000 al 2013 más o menos, la animación estaba completamente instalada como un tipo de cine masivo, pero con una madurez narrativa. Películas como Up, Toy Story 3 o Frozen eran películas que querían instalarse dentro de la cultura, proponiendo nuevas maneras de contar historias y tocando diferentes fibras y emociones en los espectadores. Por lo que si tenemos en cuenta el contexto, el cine de animación estaba pasando por el auge de un cambio de paradigma, de experimentación, y yo considero personalmente que la película de Lego fue la cumbre. Fue la película definitiva que puso en jaque a este cambio, terminando de desarrollarlo y llevándolo a su máxima expresión. Y si me apuran, o no tanto, esta película de Lego fue la patada inicial de todo el cine de animación occidental que vino después. Todas las películas quisieron replicar no solo el tipo de animación, sino el humor de la película de Lego. Lo que hacen Phil Lord y Christopher Miller no es solamente sumarse a una tendencia o a una tradición, sino llevarla a un punto de ruptura. A ver, visualmente la película propone, en vez de usar el CGI para esconder el artificio y acercarse un poco más al realismo como solían hacer otras producciones, hace todo lo contrario. Esta película construye un mundo que no solo está hecho de Lego literalmente, sino que los personajes y su entorno se comportan como tal, siguiendo las propiedades de los juguetes. Cada elemento, desde el agua hasta el fuego o las explosiones, están diseñadas como si fueran piezas que se arman o que está manejando un chico. Incluso los movimientos de los personajes replican la rigidez de las articulaciones, esos saltitos que pegan de vez en cuando, o incluso las gestualidades que tienen. Y este enfoque que le dan a la animación de los personajes y su entorno, lejos de parecer limitada o aburrida, es un sinónimo de originalidad, porque de alguna manera hacen humor con esas características. Y en cierto sentido, esto simula el stop motion, pero claramente con la precisión del 3D digital. Este aporte de la película no es solo algo del estilo, sino algo conceptual. La película transforma su forma en parte de su discurso, y refuerza la idea de la construcción, del juego y la creatividad que define a la marca de los juguetes que quieren replicar. Por otro lado, el guión de la película es de los mejores aspectos que tiene, porque agarra la estructura clásica del elegido, por así decirlo, que siempre es un personaje común y corriente, pero que en realidad está destinado a salvar el mundo. Pero cual Hitchcock matando a su protagonista al minuto 47 de la película, vacía este concepto al toque, ya que Emmett no es especial. Él es, literalmente, intercambiable. La historia en sí empieza como un relato bastante genérico, casi como si fuera una parodia del esquema narrativo de Hollywood. Y la película va a plantearse durante toda la misma si Emmett verdaderamente es o no es este elegido que dicen las leyendas. Y uno creería que no, ya que según él mismo y sus conocidos que vemos en la escena del interrogatorio, Emmett es un don nadie. Él es básico, simple, como cualquier figura Lego. No tiene habilidades especiales y un traje como Batman. No tiene la personalidad y lo cool de Estilo Libre, o la sabiduría de Vitruvius. Él es un simple constructor que sigue las reglas, que es ordenado y rígido, como cualquier figura Lego. El conflicto de la película no es la lucha contra un villano. O sea, sí, está el villano clásico que es el presidente de negocios, pero el conflicto es la tensión entre el orden y la creatividad, entre seguir las instrucciones y el poder ser capaz de romperlas. Y ahí es donde la película pega el volantazo más importante, porque lo que podría haber sido simplemente una historia de el bien contra el mal, se transforma en algo mucho más interesante, en algo mucho más cercano a nosotros como espectadores, porque el presidente Negocios no es solo un villano caricaturesco con un plan de dominación mundial, sino que representa una idea, representa la obsesión por el control, por la perfección, porque todo encaje exactamente como lo dice el manual. Esa es la lógica del orden absoluto. Y del otro lado tenés a este grupo de personajes que, en teoría, representan la creatividad, el desorden, pero incluso ahí la película es inteligente, porque no romantiza completamente ese lado. No te dice que todo vale, que cualquier cosa funciona.
lo que hace es poner en tensión esas dos posturas durante toda la película, haciendo que el verdadero conflicto no sea algo físico, sino que sea más ideológico entre los personajes. Y en ese punto es donde Emmett empieza a cobrar sentido como protagonista, porque justamente, al no ser alguien especial, al ser uno más del montón, él es el único que puede conectar esos dos mundos, porque él entiende las reglas que vivió toda su vida siguiéndolas, pero también empieza a entender el valor de romperlas cuando es necesario, porque la película no te está diciendo tenés que ser creativo y listo, sino que plantea algo mucho más interesante, que es que la creatividad también se construye. No es que es un talento divino que tienen solamente unos pocos y esos son los elegidos, sino que es una capacidad que cualquiera puede desarrollar. Solo te tenés que animar a salir del molde. Y es acá en donde entra uno de los elementos más inesperados, y para mí, más brillantes de toda la película: el giro final del live action. Porque de repente, todo ese mundo que veníamos viendo, todo ese universo épico, se resignifica por completo. Entendemos que no es solo una historia de Lego, sino que es la representación del conflicto entre un padre y un hijo. Entre alguien que ve los Lego como algo que debe mantenerse intacto, ordenado, pulcro, perfecto, y un chico que quiere jugar, mezclar, crear, romper y volver a armar. Y de nuevo, la película vuelve a lo mismo, no toma partido. No te dice que el padre está completamente equivocado y tampoco que el hijo tiene toda la razón. Lo que hace es mostrar que ambos tienen algo de verdad, que el orden tiene su valor, que las reglas sirven, pero que sin creatividad, sin el juego, sin la imaginación, todo eso pierde sentido. Y si lo pensás un segundo, es brillante cómo la película logra que absolutamente todo lo que vimos antes, la rigidez de la animación, las instrucciones, el concepto de el elegido, el conflicto con el villano, encaje perfectamente con este giro. No es algo metido porque está metido, sino que estaba siendo construido desde el primer minuto. Y como consecuencia de todo esto, lo que termina pasando es que la película de Lego no solo funciona como una gran película, sino que deja una huella enorme en la industria, porque a partir de acá, muchas películas empiezan a tomar este camino, el de una animación más estilizada, más consciente de sí misma, y más libre en términos narrativos, y que sobre todo pueden hablarle tanto a chicos como a adultos sin subestimar a nadie. Entonces, cuando digo que la película de Lego roza la perfección, lo digo porque logra algo que muy pocas películas consiguen, y es tomar todo lo que vino antes, entenderlo, reinterpretarlo y empujarlo un pasito más allá. Y en ese proceso, no solo redefine lo que puede ser una película animada, sino también lo que puede ser una película basada en una marca. Porque lo más fácil era hacer una publicidad de 2 horas, pero lo difícil era hacer una obra con identidad propia, con ideas, con algo para decir. Algo parecido pasó con la película de Barbie, y eso es justamente lo que hace que hoy, más de 10 años después de la película, 12 exactamente, la sigamos viendo, la sigamos analizando, y siga funcionando igual o incluso mejor que la primera vez. Porque al final del día, lo que queda es una idea muy simple, pero muy poderosa, que es que cualquiera puede construir algo propio, y que a veces, para hacerlo, hay que animarse a romper las instrucciones.